este tutorial vamos a continuar con nuestro bloque 2 de programación básica en Scratch, con la sección de interfaz gráfica en Scratch, en el programa. En el tutorial anterior vimos todas las distintas secciones que componen la interfaz, como hemos comentado antes, y para qué nos sirven cada una, y pasamos por encima la pestaña de programas que existe tanto en el personaje como en el escenario. Como ya comentamos anteriormente, los bloques que pertenecen a cada uno de los elementos, es decir, a los objetos por un lado y al escenario por otro, son diferentes, pues las posibilidades de acción que tiene cada uno de ellos también lo son. Los bloques son la parte más vital a la hora de realizar el trabajo en Scratch. Si os fijáis, todos son como piezas de un puzzle que pueden ser ensambladas en función de las características que tengan. De manera que algunos se apilan, mientras que otros se pueden meter dentro de algunos que poseen unas características determinadas. Es por este motivo que los bloques van a tener su propio tutorial, dado que ahondar en ellos es muy importante para entender cómo vamos a hacer las cosas que posteriormente aprenderemos a hacer. En este vídeo vamos a ver las dos maneras que existen de clasificar los bloques de Scratch, según su aspecto físico y por lo tanto su forma de operar, y según el apartado al que pertenecen. Dentro de estos 10 apartados que, como veis, se clasifican por colores, cada uno de ellos teniendo una característica propia en función de su color. Bien, pues vamos allá. Vamos a comenzar la explicación de los bloques siguiendo la clasificación en función de la forma, el aspecto físico que los bloques tengan. Para empezar, podemos ver lo que hemos denominado bloques de inicio. En inglés se llaman hot blocks. Esto es porque, al igual que un sombrero, van en la parte de arriba de nuestro código. Si os fijáis en esta parte de aquí, superior, no tienen ninguna apertura para que otro bloque se pueda ensamblar por ellos en la parte de arriba. Esto quiere decir que son los bloques, como hemos comentado, irán al principio de nuestro código. Como solemos explicar en clase a los alumnos, son como la mayúscula al principio de una frase. Son necesarios para que nuestro código tenga sentido. Desencadenan un evento que hace que todo lo demás funcione. Continuaremos con los bloques básicos o bloques de comandos. En inglés se llaman stack blocks, bloques apilables, podríamos decir. Esto se debe a la forma que tienen en sus partes inferior y superior, que nos permiten ensamblarlos tanto por arriba como por abajo. Estos bloques consiguen crear el comando que nosotros necesitamos para que nuestro personaje interactúe. Se apilan de manera que dan órdenes en un orden concreto, siguiéndose uno tras otro tras otro. Por lo tanto, son una secuencia de comandos que se van a llevar a cabo una vez el bloque de inicio haya sido activado. Continuamos con los bloques de estructura o los bloques en C. Si os fijáis, se llaman bloques en C porque tienen esta forma tan curiosa que nos permite meter bloques que se encuentren apilados dentro de los mismos. ¿Para qué? Para que se pueda producir un efecto dentro del comando que hemos programado. Por ejemplo, que se repita constantemente, que se repita una serie de veces, o que si ocurren una serie de condiciones se activen o no se activen. En inglés son también conocidos como C-blocks, así que en este caso ambas concepciones se parecen mucho. Vamos con los siguientes bloques. Los hemos llamado bloques de condición. En inglés se llaman Boolean blocks. Y
la descripción de esa palabra sería algo parecido. Es un bloque de opciones, de condiciones. Si os fijáis, la mayoría de ellos tienen espacio en su interior para que podamos escribir cosas que nos permitan especificar qué condiciones son las que queremos que se cumplan. O, por ejemplo, tienen otros elementos, como el color, que podemos variar para que se produzca el mismo efecto. Estos bloques se introducen dentro de otros bloques, como por ejemplo algunos bloques en C. Si os fijáis, el hueco aquí es muy parecido, para poder darle esas características y desencadenar el programa que va a haber dentro. Continuamos con los bloques de información. También son conocidos como reporter blocks en el idioma original de Scratch y se llaman así porque comunican una información que puede ser de vital importancia para que el programa se lleve a cabo. No solo eso, sino que también caben en algunos bloques, como son, por ejemplo, los espacios en blanco que hemos visto en otros bloques que ya hemos trabajado anteriormente. Estos bloques, en la mayoría de los casos, tienen una característica bastante peculiar: un cuadrado en blanco delante de ellos. En el programa veremos que si presionamos ese cuadrado en blanco, aparece un tic que hará que la información que pertenece a esa información, al bloque de información correspondiente, aparezca en el escenario, desapareciendo si volvemos a presionar en el cuadrado y hacemos desaparecer el tic. Muy útil en situaciones como las variables, que ya las veremos más adelante, o por ejemplo, la dirección hacia la cual está mirando nuestro personaje, el volumen de la música que estamos utilizando, etcétera, etcétera. Por último, nos quedan los bloques de cierre. Estos bloques también son conocidos como cap blocks en el idioma original de Scratch, porque sirven de tapón. Si os fijáis, solo hay dos y la orden que generan es muy concisa. Son bloques que se encargan de cerrar el código, de detener, si os fijáis, bastantes códigos, mandando una orden a todos los programas, o de cesar la vida de un clon y, por lo tanto, eliminar su interactuación en el proyecto, en el programa, de ahí en adelante. Estos no son las únicas maneras que existen de que un programa acabe, pero sí determinar de manera definitiva con la existencia de un elemento o de un programa dentro de nuestro proyecto. Aún así, un bloque de código, como ya veremos más adelante, que se cierra con, por ejemplo, los bloques básicos, no tiene por qué tener problemas a la hora de terminar, pero sí podría volver a iniciarse, cosa que no ocurre con este tipo de bloques. Al desaparecer el clon, no podemos volver a mandarle órdenes. Bien, pues estos son los bloques de Scratch según la forma que poseen. Ahora pasaremos a explicar los distintos bloques en función de su utilidad y, por lo tanto, también en función de su color. Bien, comencemos ahora con la clasificación de los bloques según el tipo de utilidad que tienen y aquello que nos permiten hacer. Esa clasificación se encuentra fácilmente apilada en esta sección y tiene la ventaja de que usa un estilo de colores que nos permite identificar los bloques rápidamente, sabiendo, en función del color, dónde podremos encontrar un bloque que estemos buscando. Comenzaremos con los bloques azules. Como veis, son los bloques de movimiento. Estos bloques no solo nos permiten saber en qué posición del eje de coordenadas X, Y se encuentra nuestro personaje, sino que nos permiten provocar su desplazamiento por el mismo o incluso variar su posición sin que exista desplazamiento. Además, nos permiten, por otro lado, cosas como fijar determinadas direcciones en las cuales queremos que mire en función de las condiciones, el estilo de rotación que va a llevar o condiciones diferentes
a la hora de moverse dentro del eje de coordenadas, como por ejemplo que rebote si toca un borde. Los siguientes, los morados, son los bloques de apariencia. Son aquellos que nos permiten variar el aspecto del personaje. Cabe destacar que estos bloques tienen una función diferente a el sistema de edición del que hablaremos más adelante, en el cual podemos añadir o pintar cosas en el personaje. En este caso, la variación de aspecto que le dan a nuestros objetos oscila desde el cambio de tamaño, el cambio de visibilidad o invisibilidad, así como, por ejemplo, el cambio de color, de su paleta de color. En estos bloques también podemos trabajar el tipo de capa en el que se encuentra el personaje dentro de nuestro proyecto, enviándolo al frente o echándolo para atrás, así como nos permiten cambiar entre los distintos aspectos que puede tener nuestro personaje. Cabe también destacar que existen unas variaciones de aspecto que no están directamente ligadas al personaje, pero sí a lo que hay a su alrededor. Esto cambia el aspecto del personaje, como habéis podido ver, pero no su aspecto físico, sino el entorno que hay a su alrededor, generando un cuadro de texto, un bocadillo, un bloque de pensamiento, etcétera, etcétera. Vamos con los bloques violeta. Estos bloques son los bloques de sonido. Como dijimos en el tutorial anterior, podemos asignar una serie de sonidos que nosotros mismos grabemos, importemos de nuestro ordenador o que ya vengan en el personaje a dicho personaje. Estos bloques no solo nos permiten manipular dichos sonidos, sino que nos permiten añadir también música o efectos sonoros que hagan más rico la interactuación de todo el programa. Los bloques verde oscuro son los bloques de lápiz. Nos permiten convertir al personaje en un lápiz que generará dibujos con su movimiento dentro del eje de coordenadas, dentro del escenario. En dichos bloques podemos encontrar factores como el cambio de color del lápiz, el aumento de su grosor, o que el lápiz sea levantado para dejar de pintar durante un tiempo, o incluso poder borrar. Los bloques naranja claro son los bloques de datos. Ahondaremos en ellos más adelante cuando entremos en el programa, pues tienen una utilidad muy elevada. Cabe destacar de ellos que son unos bloques que nos permiten generar variables para que al llegar a un número concreto dentro de nuestra variable se genere un efecto nuevo o se desencadene un nuevo programa, etcétera, etcétera. Como digo, trabajaremos en ellos más a fondo más adelante porque son unos bloques complejos. En el caso de los bloques naranja oscuro, estamos hablando de los bloques de eventos. Su inmensa mayoría son bloques de aquellos que se usan al principio del inicio del programa. Si os fijáis, desencadenan eventos. Están pensados para que cuando presionemos una tecla, le demos a la bandera verde, suene un sonido, entonces empiece nuestro código de programación. Además, también sirven para enviar mensajes que, al ser recibidos por otros objetos, el escenario o el propio personaje en el que estamos trabajando, ocurran nuevos eventos. Los bloques de control sirven para controlar las cosas que están pasando en nuestro programa. Nos sirven para generar bucles, muchos de ellos son bloques en C, o nos sirven para cerrar programa, eliminar un clon. Siempre nos permiten mantener un control directo sobre lo que está pasando en nuestro programa. Además, son muy cómodos para hacer el código más estable y para economizar código, sobre todo. Es muchísimo más sencillo repetir 10 veces un código que escribir 10 veces ese mismo código. En el caso de los bloques azul clarito, tenemos sensores. Todos estos bloques nos sirven para darle al programa un momento en el cual sepa que se está llevando a cabo una condición, el personaje está tocando un color o está en una posición X concreta, y por lo tanto se puedan llevar a cabo efectos que se han condicionado gracias a bloques como los de control que nos piden ese tipo de bloques en su interior. Los bloques verde claro son los operadores.
Son muy útiles a la hora de realizar operaciones matemáticas y poner también, como los sensores, condiciones que se tengan que llevar a cabo para que nuestro programa vaya hacia una dirección, hacia otra, se cumpla o no se cumpla, etc. En el caso de los bloques morado oscuro, son bloques que nos sirven para generar órdenes de secuencias de órdenes, perdón. Estos bloques nos permiten asignar a dichos bloques, por ejemplo, pongamos un ejemplo, andar, una definición. De esta manera, cuando definimos andar, podemos decirle que andar significa mover 10 pasos en dirección 90. A partir de ese momento podremos usar el bloque andar siempre que queramos que nuestro personaje se mueva 10 pasos y apunte en dirección 90. De esta manera nos será muchísimo más cómodo hacer una pantalla en la que haya mucho código, economizando una línea de programa en un único bloque. Bien, pues esta ha sido la clasificación de los bloques en función de su utilidad. A partir de aquí estamos preparados para empezar a trabajar cómo interactúan entre ellos. Nos veremos entonces en el próximo tutorial y cuando hayamos aprendido a trabajar con el escenario y con el personaje de manera específica, empezaremos a programar. Nos vemos. Saludo.